Bienvenidos nuevamente, estamos en el segundo video de ética cristiana, ¿sí? En este nuevo tema que nos abarca. En el primer video hablamos un poco de las diferencias entre la ética humana y la ética o la moral de Dios. Mientras que la de Dios permanece siempre firme, la humana va cambiando en base a las circunstancias, vimos algunas contradicciones y definimos la ética así en su concepto más general. También hablamos de otra cosa que me parece muy importante recordar, que es los motivos por los cuales nosotros debemos tratar de mantener un comportamiento ético ante todo, ¿sí? Cuando Dios da estatutos o da ordenanzas, Él no explica por qué verdaderamente en muchos casos, no tiene por qué, Él es Dios soberano, nosotros por gracia y por misericordia se nos concedió conocerle y por eso estamos buscando honrarlo y glorificarlo, ¿sí? Para eso tenemos que obedecerle. Entonces Dios no tiene la necesidad de explicar los motivos, pero creo que es importante que destaquemos en este caso especialmente por qué es importante, ¿sí? Y hablamos de dos situaciones. La primera podríamos hablar como la externa, ¿sí? Y eso haría referencia a nuestro testimonio a la hora de movernos en nuestro trabajo, en la universidad, en la escuela, en nuestras casas también, ¿por qué no? Incluso dentro de la iglesia, por supuesto, también. Es nuestro testimonio, si lo que nosotros hacemos coincide con lo que nosotros decimos o si eso no sucede. Entonces, es importante que nosotros coincidamos, porque lo que nosotros decimos hace un peso, hace una referencia, y cuando nos identificamos como cristianos, las personas nos miran y ponen a Dios en el medio del estándar, ¿sí? Entonces, si nuestra actitud no corresponde, no está honrando lo que nosotros profesamos, lo que nosotros predicamos, termina siendo como ese famoso dicho de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿sí? Y ¿quién no quiere ser representado de forma correcta? ¿Quién no quiere tener una representación adecuada? Así como un embajador en un país, por ejemplo. Si nosotros vamos a un lugar representando a alguien, lo debemos hacer de una forma adecuada, ¿sí? Y sobre todo si es nuestro Dios, por supuesto, ¿sí? No solamente dentro, como digo, de nuestro ambiente laboral o dentro del ambiente con las personas que no conocen a Cristo, sino también dentro del ambiente de la familia de Dios, por supuesto. Por otro lado, tenemos el otro aspecto que es el interno, ¿sí? Es nuestro comportamiento íntimo, ¿sí? Si cuando yo llego y cierro la puerta de mi casa, mantengo ese estándar o lo estoy cambiando por alguna forma diferente, ¿sí? Y esto es algo muy personal y que cada uno debe evaluar por su propia cuenta. Creo yo que cuando nosotros mantenemos ese estándar, aún en nuestra intimidad, estamos haciendo algo maravilloso. Es algo maravilloso porque demuestra que verdaderamente lo hacemos para Dios, ¿sí? Si no, a veces caemos en el error de hacer las cosas por una simple apariencia o para que los demás vean, y eso puede estar bien a los ojos de las personas que estamos, con las que nos estamos relacionando, pero no está correcto delante de Dios, porque nuestro trato tiene que ser el mismo siempre. Y cuando nosotros mantenemos ese estándar, es una forma maravillosa, como bien decimos, de diagnosticar nuestra situación y decir, Señor, lo estamos haciendo para vos, lo estamos haciendo porque te queremos honrar, ¿sí? Y por supuesto que puede haber siempre deslices y momentos en donde uno trastabilla en la vida, pero si la circunstancia es constante, si es repetitiva y si esa situación se mantiene, es algo que uno tiene que poner en oración delante de Dios verdaderamente y pedirle a Dios que lo fortalezca, que lo ayude, que le dé entendimiento para poder realmente corregir eso y poder cambiar esas circunstancias en la vida, ¿sí? Ahora bien, vamos a tratar del primero de los temas y para eso vamos a hablar en Hebreos 13, de Hebreos 13. Entre los primeros 3 versículos vamos a leer que habla del amor, ¿sí? Un amor que es muy especial. Dice Hebreos 13, del 1 al 3, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Muy bien. Primero hablemos un poco del amor, ¿sí? El amor es uno de los atributos, creo nadie va a discrepar conmigo si lo digo, más importantes que hay en el cristianismo. Fue por amor que Dios hizo las cosas por nosotros, fue por amor al mundo, ¿sí? Lo dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó
Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por amor que nosotros llegamos a Él, absolutamente, ¿sí? Es por amor que nosotros estamos en este lugar y tenemos esta relación con Dios, ¿sí? Y no solamente entre Dios y el hombre la relación es importante, sino entre nosotros como personas, entre nosotros como hermanos en Cristo, ¿sí? Incluso el amor es uno de los frutos del Espíritu, lo vemos en Gálatas 5:22, ¿sí? El amor es un reflejo, es una demostración de que el Espíritu está en nosotros. Si nosotros podemos manifestar ese amor, estamos también demostrando, es una forma de visualizar que estamos caminando en el Espíritu, ¿sí? Bien. Como bien digo, hay una batería de versículos que podrían hacer referencia y hablar del amor en todo aspecto en la Biblia, ¿sí? Pero hay dos que quisiera tomar, hay dos pasajes de la Biblia, dos porciones que quisiera abarcar en este momento para hablar del amor, ¿sí? Uno es muy conocido, que es 1 Corintios 13, igual que en Hebreos, mismo capítulo, 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ya que estamos leyendo, los invito en Filipenses 2, así leemos y lo comentamos rápidamente. Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 5, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Hay dos mandamientos que son los más importantes que dice la Biblia. ¿Sí? Esto lo dijo el Señor Jesús en Mateo 22. ¿Sí? Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí? Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo vuestro ser, corazón y mente. Y después hay otro mandamiento que es el segundo más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Que si nosotros amamos a Dios de esta forma y amamos a nuestros prójimos de la misma manera, estamos cumpliendo con toda la ley. No hay ley en contra de ello. Dios no nos va a recriminar nada si cumplimos estas dos cosas. Y eso es increíble, ¿sí? Hablamos del amor y justamente el hecho de tener ese amor, el hecho de manifestar ese amor, nos hace cumplir con un montón de cosas más de forma automática, ¿sí? Porque si nosotros tenemos amor, no hacemos nada por vanagloria, ¿sí? Lo hacemos con un interés absolutamente honesto, sincero, por el bien del otro, ¿sí? No hay ningún tipo de discrepancia en eso. Cuando nosotros tenemos un amor verdadero, estamos cumpliendo automáticamente con una gran cantidad de otras cosas secundarias que se dan de forma ya implícita, ¿sí? Ya vienen dentro del paquete, si lo queremos decir así. Ahora, cuando habla de amor fraternal, ¿sí? Permanezca el amor fraternal, dice la palabra en Hebreos 13, en el primer versículo. ¿Y el amor fraternal a qué hace referencia? Hace referencia a todo el amor de nosotros como cristianos, ¿sí? A todo el amor que nosotros tenemos que tener entre usted y yo y entre todos los hermanos, incluso a los que no conocemos, a los que están lejos, ¿sí? Ese es el amor de Cristo, ¿sí? En Efesios 4 dice algo muy parecido a lo que leímos en Filipenses 2, del 3 al 5, ¿sí? Los primeros versos de de Efesios 4 hablan de algo muy similar, ¿sí? Y incluso quisiera así cerrar con el Efesios 4:6, que dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, ¿sí? Entonces, Dios es nuestro Padre por igual, ¿sí? Nosotros somos parte del mismo reino. Y es triste ver como en muchos casos la Iglesia ha estado no honrando este principio en gran manera, ¿sí? Vemos que hay grupos que se forman dentro de las iglesias con más afinidad y eso es entendible. Pero cuando hacemos estos grupos y dejamos de lado otras partes de la misma iglesia, del mismo cuerpo, eso no es correcto, ¿sí? Es entendible que haya más afinidad, pero cuando nosotros tenemos esta afinidad tenemos que tener cuidado,
Porque el amor que está hablando la palabra, en este caso, lo que leímos de Primera de Corintios 13 y en Filipenses 2, habla de un amor de acción. No es un amor humano, no es un amor emotivo, no es el amor por el que el otro me dio algo, no es el amor porque el otro hizo algo por mí o porque simplemente tengo una afección personal, tengo un sentimentalismo con una persona por una determinada circunstancia. No es el amor de ese conmovible que hoy está y que mañana, si tengo una discusión, desaparece rápidamente. No es ese amor, ¿sí? Porque a veces cometemos el error de generar relaciones en donde yo tengo una afinidad con las personas, donde yo tengo un acercamiento, porque simplemente compartimos opiniones, porque simplemente pensamos igual en muchos aspectos, porque simplemente nos llevamos bien. Y ese no es el amor que Dios muestra acá. El amor que Dios habla no es un amor emotivo, no es un amor descontrolado, no es un amor de abrazarnos y llorar, es un amor de tener atención por el otro, de estar presentes cuando el otro nos falta, es de llorar con los que lloran, es de reír con los que ríen, es de suplir a los que lo necesitan. Si recordamos en los primeros días de la iglesia, ahí cuando estuvo el Pentecostés con Pedro, vemos que los hermanos vendían los terrenos, vendían casas y con el dinero ayudaban a los más necesitados. No estamos hablando de gente que se conocía hace años, estamos hablando de gente que probablemente se había visto por primera vez en ese momento y que al otro día estaba haciendo este acto maravilloso que demuestra la entrega absoluta que había, ¿sí? La dedicación absoluta. Y si bien no estamos diciendo que nadie tiene que salir a vender su casa, la pregunta es cómo estamos nosotros tratando nuestra relación con los hermanos. ¿Verdaderamente hay una intención? ¿Verdaderamente hay un interés frente al otro? ¿Sí? Y es muy importante que destaquemos esto porque en Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, ¿sí? Especialmente, o sea que Dios se fija especialmente cuál es nuestro trato y nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Esto es algo fundamental. Incluso en el versículo anterior de Gálatas 6, en el 9, dice que esto tiene recompensa, ¿sí? Que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo vamos a cosechar todo eso que estamos haciendo. Es decir, cuando nosotros hacemos algo por un hermano, no lo hacemos fijando si esa persona nos cae mejor o peor. Si nos saludó la semana pasada o si no nos saludó. Si el otro día dijo algo que nos gustó o dijo algo que no nos gustó. No lo hacemos de esa forma. Lo hacemos pensando en qué, en que Dios está mirando y que nosotros vamos a tener una recompensa de parte del Padre si nosotros ayudamos a nuestros hermanos. Porque ellos también tienen que estar ahí el día de mañana si nosotros estamos en la necesidad. Y si no están, no importa. Es una cuestión entre cada uno con Dios, pero nosotros lo hacemos de forma personal, de forma absoluta, ¿sí? La entrega, la decisión de estar presentes, la demostración de amor entre hermanos es algo fundamental. Vemos que en Filipenses, en la carta que Pablo escribe a los filipenses mientras él estaba preso, probablemente en Roma, demuestra que él se encontraba un gran confort, un gran ánimo al momento de escribirle a los filipenses. Se encontraba un consuelo maravilloso en el amor que él tenía con los filipenses, ¿sí? Lo dice él en el primer capítulo de Filipenses, habla de la alegría que él sentía, del regocijo, del confort que él tenía en los filipenses. De modo que el amor entre hermanos también es algo que nos da gozo, que nos da alegría, que nos ayuda, que nos fortalece, ¿sí? No solamente porque sabemos que vamos a ser respaldados cuando nos puede pasar una situación o que tienen que estar presentes en la familia de la fe, sino que también es una realidad que nosotros encontramos en nuestro espíritu consuelo, encontramos en nuestro espíritu alegría, ¿sí? Con respecto a la iglesia. No solamente en la iglesia local, en donde uno puede estar asistiendo, sino en los hermanos en la fe. Hay mucha gente que incluso ora por nosotros, que tal vez no nos conocen. Y eso es algo hermoso, porque sabemos que Dios también escucha sus oraciones, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, ¿sí? Que nosotros deberíamos prestarle un especial énfasis, que va más allá del saludo, del abrazo, del beso de la iglesia, después no volver a hablar o no tener ningún contacto hasta el otro día y volver a saludarnos, y así constantemente. Creo que eso es algo a lo que debemos hacerle un poco de énfasis, ¿sí? Y fíjense algo muy interesante, dice,
permanezca el amor, ¿sí? O sea, no está hablando de que Dios tiene que ponerlo, sino que ya está ahí, ¿sí? El amor ya existe, es parte de él, y en todo caso la oración tenía que ser: ayúdanos, Señor, a manifestar ese amor, ayúdanos a encontrar ese amor que tú ya has puesto, ¿sí? Y continúa en el versículo 2, dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿sí? Acá dice que no lo sabemos, o sea, no busquen si son ángeles o no, no saben si eso puede pasar, tampoco es necesario que suceda, pero ha sucedido, lo dice la palabra. Y después en el versículo 3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo, ¿sí? Habla de la gente que está sufriendo de alguna forma por amor al Señor, de los hermanos en Cristo que por alguna circunstancia han caído de alguna circunstancia presos, o que tal vez incluso en una cárcel se pueden haber convertido, ¿por qué no? Pero habla de los cristianos que están siendo presos, y especialmente por los que están maltratados. A mi entender habla más de los que están en alguna circunstancia de este estilo por profesar la fe, ¿sí? O los que están siendo perseguidos de alguna forma, pero no podríamos decirlo que necesariamente excluya a los demás, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quiero hacer, de preguntarte más que nada para cerrar esta primer parte, es que analices algo. Al momento de orar, ¿cuánto pedís por los demás y cuánto pedís por tu vida? ¿Sí? Si la oración es el 90% en torno a tus necesidades y el otro 10% en cuanto a los demás, sería bueno que lo analicemos, porque eso demuestra cómo estamos manifestando ese amor, ¿sí? Si en lo más íntimo que tenemos con Dios, nuestras oraciones tienen lugar en la parte de nuestros hermanos, ¿sí? Aquellos que nos rodean y aquellos que son familia de la fe, ¿sí? Siempre con el motivo de diagnosticar y ver cómo estamos realmente haciendo las cosas, ¿sí? Pero yo creo fuertemente que si oramos al Señor, vamos a encontrar, poder manifestar este amor, y no solamente va a ser bueno para nuestras vidas, sino va a ser muy bueno para la iglesia, ¿sí? Te invito a que ores conmigo y cerramos este tema ya hasta el próximo video, ¿sí? Señor y Padre, damos las gracias por esta oportunidad, Dios amado, porque tú nos muestras lo importante y lo fundamental que es el amor fraternal dentro de la iglesia. Te rogamos que nos ayudes a manifestar ese amor, a multiplicar ese amor entre los hermanos, y a poder así ayudarnos, a consolarnos y a bendecirnos entre nosotros, de manera que formamos un cuerpo en ti y que tú eres nuestro Padre por igual de todos nosotros, Señor. Te damos las gracias por todos ellos, Señor amado, y rogamos que así los bendigas en todas sus necesidades y conforme a tu voluntad, Padre. Damos las gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias nuevamente y nos encontramos en el próximo video.